¿Has escuchado de la reforma judicial en México? Aquí te explico. El 22 de agosto, en conferencia de prensa, Ken Salazar, que es el embajador de Estados Unidos en México, dijo que él veía riesgos en la relación comercial en el caso de que se aprobara la reforma judicial que propuso López Obrador desde febrero, ¿no? Esto con el aval del Senado, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, que es este comité. Ahí está, 1816. Este es el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que se creó como uno de los 10 comités permanentes. Bueno, este se refiere específicamente a política exterior de Estados Unidos. Es quien aprueba los financiamientos con respecto a los programas exteriores, a financiamiento de armas, por ejemplo, o promoción de intereses de Estados Unidos en el exterior, ¿no? Entonces, con el aval de este grupo, o de este comité, bueno, él dijo que así literalmente, nos alarma que varias otras reformas constitucionales que se están discutiendo actualmente puedan contradecir los compromisos asumidos, ¿no? Y esto, bueno, hablaba acerca de que se fueran a socavar la independencia y la transparencia del Poder Judicial del país, poniendo en riesgo los intereses económicos. ¿De qué está hablando este señor, no? ¿Cuáles son los riesgos económicos? ¿Qué tendría que ver la economía con la cuestión jurídica, ¿no? En primera instancia nos podemos preguntar. Y tenía una preocupación por la desaparición de los órganos autónomos, ¿no? A lo que inmediatamente López Obrador salió a citar la Constitución mexicana, este famoso artículo 89, en el que se dice que México tiene este concepto de la no intervención de los pueblos y la solución pacífica de controversias, ¿no? Como diciéndole al señor, oye, pues esto tiene que ver únicamente con los mexicanos y no tiene nada que ver con intereses extranjeros, ¿no? No tiene nada que ver. Incluso Alicia Bárcenas, que es la secretaria de Relaciones Exteriores de México, envió una nota diplomática rechazando la declaración y diciendo que los comentarios eran injerencistas, ¿no? Y de ahí viene pues lo que AMLO dijo, que era una pausa en las relaciones con el diplomático, que se dieron un tiempo. Que esto, bueno, habría que darse cuenta de que no es una acción legal, digamos, ¿no? No es una cuestión formal por parte del gobierno que cierre las relaciones exteriores de los diplomáticos, o que cierre la embajada, o que se anulen las relaciones comerciales, etcétera, ¿no? Es nada más como una especie de comentario. Y hay que recordar muy bien que López Obrador ya tiene nada más como 30 días en el poder y ya se va, ¿no? Ya se va, es el cambio de poder, o sea, está prácticamente fuera, igual que el gobierno de Biden, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una clase de Kinder 1 sobre el sistema judicial en México rápidamente para que podamos entender cómo funciona el Poder Judicial en México, ¿no? Y entonces vamos a partir de 1821, ahí fue la independencia de nuestro país, si se acuerdan, ¿no? Por parte de este señor que fue Iturbide. Bueno, ahí vamos a ver varios elementos de la independencia, pero a final de cuentas en 1821 cuando se independiza se hace un imperio, ¿no? Como saben, un imperio pues es un gobierno monárquico, es un imperio, es un gobierno imperial, ¿no? Evidentemente, centralista, en el cual pues el que tiene el poder pues es este personaje que es el emperador, ¿no? Bueno, más adelante, después vamos a ver un poco de historia de México. En 1824 por fin se desarrolla este sistema de gobierno que es una república mexicana, ¿no? Ya tiene una constitución, ya hay leyes, ya no es nada de monarquía, sino que ya hay leyes constitucionales. Y acuérdense del primer presidente de México, Guadalupe Victoria. A partir de aquí, lo importante es que a partir de aquí, pues ya figura el Estado mexicano como una república mexicana, ¿no? Entonces, por cierto, en esta época había una cosa que estaba muy de moda, que vamos a retomar al final, que es esta política de Estados Unidos del Big Stick, ¿no? O del gran garrote, de la doctrina Monroe, de Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, que a principios de este siglo, de 1800, estaba muy de moda y tenía que ver con el control que tenía Estados Unidos con todas las colonias, o bueno, con todos los países que se estaban independizando en América Latina. Bueno, ahí está la línea de tiempo, ¿no? Estábamos viendo la independencia, aquí está 1821, en la línea de tiempo de escritor internacional. Bueno, aquí están evidentemente todo lo que pasó con el ejército trigarante, el abrazo de Acatepan, etcétera. Aquí está Agustín I, es el primer emperador, el primer gobierno de México, que dura 3 años, y acuérdense que aquí en 1824 es cuando, aquí está, ¿no? Guadalupe Victoria, el presidente, se establece la República Federal, ¿no? Con 3 poderes, aquí está la Constitución, aquí está todo muy legal, en el espacio del derecho,
está todo muy legal, pero a lo largo del tiempo, vean cómo en estos años, por eso están de color amarillo, hay una gran inestabilidad política en México, ¿no? Aquí tenemos a toda la gente marchando, etcétera, incluso es el asesinato, bueno, Vicente Guerrero es presidente, y después es asesinado, ¿no? Que es fusilado apenas unos años después, en 1831. Y bueno, esto es una inestabilidad tremenda hasta que, bueno, se vuelve ya una república centralista con las leyes de Santana, 7 leyes de Santana, unos años después. Aquí está Santana, esta Santana de aquí, que también, bueno, ya ahí está la historia, ¿no? Esto es el momento, en esta época, en la que estamos haciendo referencia de que México se volvía una república mexicana. Luego ya más adelante, bueno, a partir de ahí, ya 200 años después, 2024, ya tenemos aquí la República Mexicana, como decíamos, perfectamente establecida con una constitución legal, etcétera. Y siendo una república, como saben, la división se hace de 3 poderes, ¿no? Ahí está el poder, primero poder ejecutivo, que es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ya se va, como decimos, ya está yéndose, y en realidad el presidente o la presidenta nueva va a ser Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahí está el poder ejecutivo. El poder judicial, que es el segundo poder, es el poder legislativo, perdón. Poder legislativo son los legisladores, ¿no? Los senadores y los senadores y los diputados que están en las cámaras decidiendo leyes, aprobando reformas, modificando las leyes, porque a lo largo del tiempo, la única constante es el tiempo, es el cambio. Entonces, en el cambio, a lo largo del tiempo se tienen que ir modificando las leyes para que se adecúen al presente, ¿no? Por ejemplo, las leyes de informática o las leyes de internet, pues antes no existía el internet, y entonces ahora tiene que haber reformas judiciales o reformas legislativas para poder regular los contenidos de internet, etcétera, ¿no? Entonces siempre están en movimiento, en cambio, siempre están proponiendo nuevas leyes, etcétera. Y ahora, desde la elección de López Obrador hace 6 años, la mayoría se ha mantenido, prácticamente la mayoría, prácticamente la mitad, digámoslo así, es de parte del partido del presidente, que es Morena, el partido del presidente, el partido político del presidente. Y entonces, bueno, ahí hay un cierto vínculo, hay un cierto comunicación, ¿no? Hay una no, digamos, no separación de los poderes, porque hay una gran influencia de toda esta gente que pertenece al mismo partido político, ¿no? Bueno, y tenemos este tercer pilar o esta tercera división del poder, que es el poder judicial. Y este poder judicial, pues evidentemente tiene que ver con todos los jueces, ¿no? La justicia, la impartición de justicia, los magistrados, los jueces de distrito, toda la gente que se encarga precisamente de impartir la justicia ante las demandas de todo tipo, ¿no? Comerciales, civiles, penales, etcétera. Y que está, pues, separado de los demás poderes, precisamente para poder tener una autonomía y que digamos que no tiene influencia de nadie, ¿no? La justicia es ciega y la justicia siempre es equilibrada y por eso tiene que estar separada de cualquier otro órgano del gobierno para que funcione plenamente. La organización del Poder Judicial en México está determinada de esta manera. Aquí está la estructura. Hasta arriba tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está conformada por 11 miembros encargados de velar que se ejecute en todo el territorio nacional la Constitución mexicana, que todas las leyes estén apegadas a la Constitución, etc. Luego tenemos a este tribunal, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encargado de cualquier tipo de controversia con respecto a elecciones democráticas en todo el país. Luego tenemos a las Cortes Estatales. Cada uno de los estados dentro de la República Mexicana tiene su propia legislación, varían un poco entre los estados, pero digamos que cada una tiene esta autonomía para poder regular jurídicamente cada uno de sus territorios. Y luego tenemos al Consejo de la Judicatura Federal, encargado de supervisar la administración y el funcionamiento de los tribunales, ver que todo esté en orden, que no haya corrupción, que todo esté apegado a la ley. Y bueno, digamos que es como una especie de supervisor, un juez supervisor de los propios jueces que, bueno, están dentro de este organismo. López Obrador hizo esta propuesta en febrero para discutir y aprobar en septiembre, que es este nuevo periodo parlamentario, ya en septiembre, ya una vez que sea presidenta Claudia Sheinbaum, y lo hizo por medio de su partido político Morena, que es un partido político de izquierda que está relacionado con las luchas de trabajadores, de campesinos, con la gente de a pie, con la gente pobre, ¿no? Por eso es que también se le relaciona con el populismo. Y sus propuestas fueron principalmente estas de aquí, fueron 4 principales, pues son muchas más.
con más detalles, digámoslo. En primer lugar, la Suprema Corte va a reducir el número de miembros de 11 a 9 y se van a eliminar 2 salas que son en las que trabajan y discuten pues, los casos. Esta es la más importante, la cuestión de la elección popular por parte de jueces y ministros que van a ser electos por voto popular. Se va a sustituir el Consejo de la Judicatura, que decíamos que es el consejo que es el que vela por, digamos, que es el juez de los jueces, y bueno, va a crear un par de organismos o de organizaciones de disciplina, es el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, para evitar, bueno, algunos excesos y etcétera, ¿no? Y la nueva institución que se crearía, que sería el Instituto de Defensoría Pública, que busca promocionar asesoría jurídica legal para todas las personas que no tienen acceso a ella y que precisamente por eso es expedita, porque se haría de una forma mucho más rápida. La oposición que pues se ha relacionado también de alguna manera con el conservadurismo, con las personas que son pro vida, por ejemplo, la gente del PAN, la gente del PRI, algunos del PRD, ¿no? Todas estas características de los conservadores, que son ahora la oposición, bueno, tienen algunas cuestiones, ¿no? También muy importantes con respecto a estas propuestas que se tienen, con respecto al riesgo para la autonomía del país, porque se piensan desintegrar algunos órganos autónomos, ¿no? Como el INAE, el INE, la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Entre otros, que bueno, se buscaría también que se eliminen para que puedan ser absorbidos por otros organismos que dependan del gobierno. Y de esta manera, o sea, al depender del gobierno, del presupuesto, pues pueden de alguna manera también influir de forma mucho más directa, quitan el presupuesto a alguna organización, por ejemplo, y entonces obtendrían ciertas cosas, ¿no? Bueno, ahí está una cuestión importante de riesgo para la oposición, este riesgo de la autonomía, ¿no? Los jueces podrían tener intereses partidistas si son elegidos por voto, pues podrían recibir ciertos beneficios dependiendo del partido político, que en este caso estuviera en la presidencia, que es el de Morena, ¿no? Estos cambios pueden llevar a un caos, porque también todos los cambios judiciales se piensan hacer de forma inmediata, incluso se propone que haya una elección extraordinaria para empezar a ajustar este sistema a partir del 2025, y esto la oposición dice que sería también una forma muy abrupta de hacerlo, de llevarlo a cabo, y por lo cual podría ser un caos. Las empresas internacionales, que es con lo que empezamos esto, las empresas internacionales, recuerden que México tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, que tiene ciertas responsabilidades con respecto a esto, y la oposición sugiere que las empresas internacionales podrían temer ante la incertidumbre de la impartición de justicia en este país, y evidentemente podrían entonces evitar algún tipo de inversión dentro de nuestro territorio. Pero bueno, estas son las oposiciones, ¿no? Las cuestiones que la oposición dice. No nos vayamos con la finta. Habría que hacer realmente un análisis de si la democracia es el mejor de los sistemas de gobierno, porque vamos a ver qué es lo que observamos aquí. Esto viene desde la antigua Grecia, ¿no? De la época de Aristóteles, que escribió un libro que se llamó La Política, en el cual decía que había varios tipos de gobierno en general, ¿no? Otra clase de Kinder 1, como decíamos, de la política. En primer lugar es la monarquía, que viene de mono uno, ¿no? Quiere decir que solamente un gobernante, una persona, decide sobre el gobierno, ¿no? Esto ya también lo habíamos conocido. Luego habla acerca de la aristocracia, que se refiere acerca de aristos, que significa mejores, y kratos significa poder, que es lo que Aristóteles decía, buscar o encontrar una élite virtuosa, ¿no? De gente que supiera, filósofos y sabios, que pudieran estar al mando del gobierno y que supieran realmente cómo dirigir a la nación, ¿no? Esto, aunque obviamente también va a degenerar en un sistema oligárquico y tiránico, no puede que esto degenere en esto, y lo vamos a ver más adelante. Bueno, y también hablaba acerca de la democracia. La democracia es, ya saben, demos pueblo, kratos gobierno, y entonces las decisiones eran colectivas y podían participar el pueblo mediante mecanismos como el voto, ¿no? Como el voto. Pero acuérdense que no todas las personas podían participar, o sea, no eran todos perfectamente reconocidos, únicamente los hombres blancos, los hombres que tuvieran territorios, los que no fueran esclavos, las mujeres obviamente estaban descartadas y tenían que haber nacido también en Grecia, ¿no? Para que pudieran participar
de alguna manera, en este sistema de la democracia. Que bueno, ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Esto fue el lugar y el momento en el que se heredó este conocimiento, esta perspectiva. Pero bueno, finalmente, en cómo se aplica, ya decíamos que Aristóteles había dicho también que se degeneraba estos sistemas de gobierno, y en México hemos visto que ha habido gente que por ser popular alcanzan puestos políticos, ¿no? Independientemente de su formación profesional o de su sabiduría o de su sapiencia, de su profesionalismo con respecto a la dirección de organismos, de secretarías o finalmente de la administración pública, ¿no? O digamos de la ciencia política, etcétera. Son personajes muy populares que finalmente llegaron al poder. Entonces habría que reflexionar, ¿preferirías que un especialista que tuviera 3 postdoctorados en cardiología te operara el corazón? ¿O que lo hiciera Broso porque pues es muy chistoso y todo el mundo votó por él? ¿A dónde vamos, no? La pregunta es, ¿por qué permitimos o delegamos la responsabilidad de la dirección de un país a personajes que no están capacitados solo porque la democracia favorece a la mayoría? Aunque fíjate bien, o sea, tampoco es garantía de que quienes tienen estudios de postdoctorado y quienes se han graduado en universidades extranjeras apoyen a las causas que beneficien a todos. Pareciera que la reflexión es que sea como sea, siempre habrá una forma de corromper cualquier construcción humana. Siempre está la posibilidad de actuar egoístamente y ver por los intereses propios. Ya sea un sistema democrático, legal, legítimo, siempre hay forma de torcer la ley. Igualmente, bajo un sistema socialista o islámico o bajo una absoluta libertad neoliberal, siempre hay forma de darle vuelta a las cosas. ¿Qué nos dice eso de la condición humana? El lado oscuro estará presente y la responsabilidad es personal. Piensa en eso. Ken Salazar ha dicho que de aprobarse las elecciones de jueces, esto puede afectar al Tratado de Libre Comercio y a las relaciones comerciales que se han construido con estos países de Estados Unidos y con Canadá, debido a la incertidumbre que pueden tener de la impartición de justicia cuando hay jueces que no son expertos y bueno, cuando no se garantiza la autonomía de estos órganos, de estos nuevos órganos judiciales, ¿no? Lo que no dijo fue que también en este paquete de aprobaciones también se van a consultar para que sean aprobadas las consultas populares para las poblaciones indígenas sobre la explotación de sus recursos, cosa que podría afectar a muchas de las empresas estadounidenses y canadienses que explotan recursos naturales de algunas comunidades que no están de acuerdo con esto. Y también se van a aprobar la prohibición de algunos productos de tabaco, por ejemplo, o de los cigarros electrónicos, que también afectaría directamente a empresas estadounidenses y canadienses. López Obrador inmediatamente habló acerca de que estas declaraciones se le hacían de sometimiento o le recordaban el imperialismo o la apropiación, precisamente como esta parte del patio de atrás, el patio trasero estadounidense. Y bueno, incluso se habló de la doctrina Monroe, ¿no? Que es América para los americanos, como lo saben. Incluso Lian Jian, que es el vocero de ministro de Exteriores de China, llamó a Washington a desechar cuanto antes la obsoleta doctrina Monroe, América para los americanos, como diciendo, ahora nos toca a nosotros. Bueno, así está la composición, está distribuido el poder de los diputados, como ven, prácticamente Morena tiene la mitad, le faltan muy pocos, y también en la Cámara de Senadores, igualmente Morena tiene una gran mayoría. Y bueno, por eso es que has escuchado que la reforma ya prácticamente es un hecho, porque pues esta mayoría evidentemente va a votar a favor de esta reforma, pero bueno, todavía falta que se defina en estos días quién va a tener qué posición con respecto a esto. Y lo más importante es que ahora nos sigas por las redes sociales, porque este es un tema en proceso y estaremos dándole seguimiento en Escritor Internacional.